Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Quiero invitarles a que abran en sus Biblias la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21. Dice la palabra de Dios, y quiero que usted pueda digerir cada versículo mientras que lo leemos, para que quede en su mente y cuando tengamos la predicación usted pueda entender lo que estamos hablando. Hago esta acotación porque a veces leemos por leer, pero realmente quiero que usted saboree la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios 3, verso 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El sermón de hoy se titula Las dimensiones del amor de Dios. Y el versículo clave podríamos decir que es el versículo 18 y 19. Por eso quiero repetirlos, estos dos versículos. El apóstol Pablo está orando, así dice el versículo 14, que él está doblando las rodillas delante del Señor en oración y está pidiendo varias cosas, pero la clave está en el versículo 18 y 19, donde dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo está preso en Roma cuando está escribiendo esta carta. Está preso y está preocupado por las iglesias, por los hermanos que ha dejado a través del mundo en sus viajes misioneros. Él había sido pastor allí en la ciudad de Éfeso, una ciudad como muchas ciudades de ese sector, de esa zona de Asia, donde el imperio romano imponía el estilo de vida que ellos tenían. Todo ese estilo de vida libertino de Roma había sido traído a esas ciudades. La ciudad de Éfeso es lo que hoy en día conocemos como Turquía. Y en esta zona, como en muchas de esas iglesias, había la tentación de vivir un evangelio religioso y no un evangelio práctico, un evangelio basado en el amor de Dios.
Pablo, estando preso, no puede hacer mayor cosa. No puede predicar en otros lugares, no puede viajar porque está preso. Entonces él toma una decisión: orar. En la vida va a haber situaciones en las cuales tú no puedes hacer nada. Tú no estás preso, pero hay algo que tú no puedes arreglar, que no está en tus manos, que no depende de ti. Tú puedes hacer ajustes en algunas cosas de tu vida, pero en otras solamente te queda esperar en Dios y clamar a Él. Algunos piensan, ¿para qué voy a orar si Dios en su soberanía ya determinó todas las cosas? Ya Él determinó todo lo que va a suceder. ¿Para qué voy a orar? Pues Pablo no pensaba así. Pablo creía que era su deber como apóstol, como misionero, como hombre de Dios, orar para que los hermanos de Éfeso tuvieran la experiencia de la que vamos a hablar ahora. Él está orando para que haya un cambio, una madurez, una evolución, un crecimiento en sus vidas. Mi trabajo como pastor de esta iglesia y el trabajo de cada pastor es orar todos los días por cada uno de ustedes. Orar y traerlos a mi mente y mencionarlos y decir: Señor, concédele a los hermanos de la iglesia bautista de Leyland las cosas que Pablo pide aquí. Ese es mi deber. Pero tu deber es orar también por mí, a fin de que el Señor me dé sabiduría y entendimiento para hacer lo que debo hacer. En conclusión, hay cosas que usted querrá cambiar en mí, pero no lo puede hacer. Y hay cosas que yo querré producir en usted, pero no lo puedo hacer sino solamente el Señor. Así que lo único que puedo hacer es orar. Orar. Y Pablo estaba haciendo eso. Estaba preso, estaba en 4 paredes, no podía ir a ningún lado, pero podía escribir una carta diciéndole a los efesios: estoy orando por ustedes. Ahora bien, las oraciones de hoy en día, nuestras y de otros, casi siempre están orientadas a obtener de Dios beneficios terrenales y temporales. Cuando usted anuncia una campaña de milagros y sanidad, la gente va a esa campaña y lucha por alcanzar el primer puesto, a ver si el ungido que va a predicar en esa campaña pone la mano sobre él o sobre ella y se sana. Pero si usted hace una campaña de avivamiento espiritual, una campaña donde usted ofrece que la predicación y la oración va a ser para que usted crezca espiritualmente, quizás nadie vaya. Porque la gente no está muy interesada en crecer espiritualmente. La gente lo que quiere es un evangelio que le resuelva sus problemas terrenales, materiales, físicos. Quiere felicidad terrenal y quiere que Dios se convierta en un genio que al frotar la lámpara de la oración, Él salga y nos conceda nuestros deseos. Así están orientadas las oraciones nuestras y de muchos de nosotros. Pero la oración de Pablo, estando preso, no es para beneficio material o terrenal o temporal de los efesios, sino porque su dolor, su pasión, su interés es que desde la distancia él pueda clamar al Padre para que sus discípulos crezcan espiritualmente. Y yo debo decirle algo. El Señor Jesús no se molesta porque usted le pida cosas materiales. Nuestro Padre Celestial no se molesta porque usted pida sanidad física o porque usted pida un buen empleo o porque usted pida éxito en la vida. No. La Biblia en ninguna parte nos pone limitaciones a pedir lo que queramos. Lo que sí ve Dios es qué tan interesado está usted en lo material y en lo espiritual. ¿Qué pasaría si Dios te da la opción de pedir o algo espiritual en beneficio de tu espíritu, en beneficio de tu madurez como cristiano, o algo material que tú estás anhelando? ¿Qué escogerías?
Tú dices que lo espiritual, yo también lo digo, habría que ver si realmente el Señor se nos presenta y nos dice, o te doy esto o te doy aquello, si realmente escogeríamos lo espiritual. Quizás estaríamos dispuestos a cambiar nuestro crecimiento espiritual por un carro nuevo o por solucionar una crisis de mi casa. Recuerden que todo lo que Dios nos dé, que no sea espiritual, se va a quedar aquí. Si Dios sana tu cuerpo algún día se va a quedar aquí. Si Dios te da la casa de tus sueños, esa casa algún día se va a quedar aquí. Lo único que trasciende a la eternidad es tu alma, es tu espíritu. Por eso es mejor orar en primer lugar por nuestro crecimiento espiritual. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo está diciendo en el verso 14 que él dobla sus rodillas intercediendo al Padre en el nombre de Jesús. El versículo 15 nos dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y debo hacer la aclaratoria que este versículo no está diciendo que Dios es Padre de todas las personas. Atención con eso. Porque mucha gente dice cuando usted está conversando con ellos, todos somos hijos de Dios. No. La Biblia dice que Dios tiene un solo hijo, llamado Jesús. Y los que ahora hemos sido adoptados, hijos de Dios, es por medio de Jesucristo. Usted no es hijo de Dios a menos que Jesús sea su Señor y su Salvador. De lo contrario, usted es criatura de Dios. Dios lo ama. Dios lo ama tanto que dio a su hijo por usted. Pero usted no es hijo de Dios hasta que se hace hijo por medio del primogénito que es Jesús de Nazaret. Versículo 16 dice, las razones por las cuales Pablo está orando. Y básicamente son 4 razones. La primera está en el verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Ojo, pero no está hablando de riquezas materiales. Está usando las riquezas de la gloria de Dios para comparar la medida en la que Él va a pedir, según el verso 16, el ser fortalecidos con su poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, el apóstol Pablo está pidiendo que los creyentes sean fortalecidos en el espíritu. La Biblia dice en Juan capítulo 4, cuando Jesús estaba hablando con la mujer allá en el pozo del agua, le dijo, Dios es espíritu y es necesario que los que adoren al Señor lo hagan en espíritu. Usted tiene algo que lo diferencia de los animales. Y es el espíritu que Dios le dio el día que su mamá y su papá lo concibieron. El día que su mamá y su papá lo concibieron, ese día el Señor sopló de su espíritu. Solamente el Señor hace eso con los seres humanos. Por eso cuando morimos, el espíritu tiene que regresar a Dios. Un cristiano tiene que ser fortalecido más allá de la carne, más allá de su mente, tiene que ser fortalecido en primer lugar espiritualmente. Cuando tu vida espiritual está fortalecida, cuando tu conexión con Dios está fortalecida, cuando tu comunión con Dios está garantizada, el resto de las cosas vienen automáticamente. Por eso el apóstol Pablo lo primero que pide es que el hombre interior sea fortalecido en el Espíritu de Dios. La segunda petición es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Lo voy a dejar hasta allí.
Observemos que el verso 17 tiene una segunda petición. Primero pidió por fortaleza espiritual, pero ahora habla para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Parece un poco paradójico que si Pablo le está hablando a personas que están convertidas, él esté orando para que Cristo habite en sus corazones, si se supone que los creyentes tienen a Cristo en su corazón. Así que aquí lo que Pablo está diciendo es, yo sé que Cristo habita en vuestros corazones, pero hagan que Él se sienta en casa. Porque el problema con nosotros es que todos nosotros tenemos a Cristo como nuestro Salvador, pero no todos lo queremos tener como Señor. Queremos decir y predicar y hablar y creer que Cristo está en nuestros corazones, pero no está en el trono de nuestro corazón. Lo tenemos como un huésped esperando allá en la salita de la visita. Aquí Pablo está diciendo, estoy orando para que sean fortalecidos espiritualmente, pero para que Cristo sea el Señor, para que Cristo habite, para que Cristo ande por vuestros corazones como alguien que es dueño de la casa, sin limitación. Sí, es posible ser cristiano, es posible ser salvo, es posible ser hijo de Dios, es posible tener a Cristo en el corazón, pero por un estilo de vida descuidado, tener a Cristo arrinconado en nuestra vida. Y Pablo está preocupado por los efesios y está orando para que Cristo habite con plenitud en sus corazones. Ahora, si eso sucede, va a ocurrir otra cosa. Usted observará que aquí la oración es como que si Pablo está poniendo un fundamento para poder poner el otro fundamento. Pide fortaleza, pide señorío de Cristo y ahora dice, ¿a fin de qué? Arraigados y cimentados en amor. Yo sé que la versión Reina Valera tiene algunas palabras que quizás usted no conoce. Por eso hay otras versiones un poco más sencillas. Sin embargo, yo lo invito a que cuando usted no comprenda una palabra, como usted tiene un teléfono, usted puede buscar el significado de esa palabra. Eso lo va a ayudar a usted a mejorar su vocabulario. Porque si estas palabras las escucha en otro contexto y usted no las conoce, quizás no va a haber una versión allí para traducírsela. Aquí hay dos palabras que pueden sonarle a usted extrañas. La expresión arraigados y cimentados. Estas dos palabras nos traducen firmeza, solidez, estabilidad. No hay nada más incómodo que estar en un sitio donde no nos sentimos estables, donde vemos que no hay estabilidad, donde el piso se nos mueve. La vida cristiana tiene que producir en ti estabilidad. Estabilidad espiritual, estabilidad emocional, estabilidad mental. Cuando tú eres fortalecido en el espíritu y cuando Cristo es el Señor de tu vida, la estabilidad que necesitas en tu vida se va a hacer patente y lo vas a experimentar porque vas a entender el amor de Dios que ha tenido para contigo. Pero sobre todo, una vez que estés cimentado en ese amor, tú vas a poder expresar ese amor para con otros. No hay una mejor manera de expresar nuestro cristianismo, no hay una mejor manera de expresar nuestro nuevo nacimiento, no hay una mejor manera de expresar que somos hijos de Dios cuando podemos ser los mismos.
porque de esa manera se resume toda la ley. Pero aquí viene el punto que le da base al título del mensaje, el cual es las dimensiones del amor de Dios. Pablo dice, para que sean capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. La anchura, podríamos decir que tiene que ver con el alcance que nosotros le damos al amor de Dios en nuestra vida. ¿Qué tanto abrimos el compás para amar a los demás? Porque algunas personas cristianas tienen un compás, un ángulo muy pequeño. Aman solamente a quien les nace amar. Aman solamente a quien provoca amar. Y el Señor Jesús en forma irónica dijo, si amamos a los que nos hacen bien, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia de amar a quien me trata bien? A quien es simpático conmigo. A quien me hace sentir importante. ¿De qué me sirve amar solamente a quien me causa beneficios? A quien me nace, es espontáneo hacerlo. Si Dios nos hubiese amado con esa medida, si Dios hubiese tenido que usar esa medida para amarnos, ninguno de nosotros sería merecedor del amor de Dios, porque la Biblia dice que nosotros somos enemigos de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno ni aún uno. Por lo tanto, si Dios nos amase por algún mérito nuestro que le provocase amarnos, ninguno tendría posibilidad de ser amado por Dios. Ahora, Pablo está orando, como lo dijimos, para que ellos reciban fortaleza espiritual, para que reciban firmeza espiritual, pero para que también puedan poner en práctica en sus vidas el amor de Dios y abrir el compás para amar a quien no nos provoca amar. Que nosotros podamos entender que el amor de Dios es ancho, no angosto. También Pablo dice, para que podáis comprender la longitud. Y yo aquí asocio la palabra longitud con duración. Todos queremos comprar un celular o un artefacto eléctrico que funciona con batería que sea long life. Que su batería dure tanto como sea posible para no tener que estar enchufándolo en todas partes. Algunos somos amplios. Puede ser que alguien de aquí salga dispuesto a amar a quien no ha podido amar. Gloria a Dios. Ojalá que este sermón cambie su perspectiva del amor y usted abra su compás y empiece a amar y a sonreír a quien no le provoca sonreír. Gloria a Dios. Habrá comprendido la anchura, pero de nada serviría que usted comprenda la anchura si no comprende cuánto tiempo tiene que hacerlo. Por eso nos habla de la longitud. Debemos amar ahora y siempre. ¿Se imagina que Dios nos hubiese amado los primeros 2 meses de nuestra vida cristiana? ¿O los primeros 2 años? ¿Se imagina que la longitud, la duración del amor de Dios estuviese asociada con nuestra fidelidad?
Cuando la Biblia dice que por la gracia, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Hermano, Pablo está orando y yo estoy orando en esta iglesia para que Dios ponga en mí y en ti amor amplio, pero amor duradero, que nos alcance. Pero Pablo también pide para que ese amor pueda ser con profundidad y en su altura. Y yo quiero aquí unir las dos cosas. Profundidad y altura aquí serían lo mismo. En realidad Pablo lo que está tratando de transmitirle a los efesios es: yo quiero que ustedes entiendan cuán indescriptible, como decía el himno, si todo el mar fuera tinta, si todo el cielo fuera papel, si todos los hombres fueran unos autores y si todas las hojas fueran un pincel, no podrían describir el amor de Dios. Es lo que Pablo está tratando de decir. El amor de Dios por ti es indescriptible, no se puede medir. Pero yo estoy orando para que el amor de Dios nazca en vuestros corazones. Si usted sale hoy de aquí, si usted termina de ver este sermón y no se produce un reto en vuestros corazones a amar más de lo que amas, entonces este sermón no caló mucho en ti. Cuando nos habla de profundidad, cuando nos habla de altura, nos está hablando de intensidad. Intensidad. Puede ser que usted empiece a amar más personas de las que estaba amando ahora. Puede ser que usted empiece a ceder un poco y a decidir amar a quien no le provoca. Gloria a Dios. Puede ser que usted haga ese intento una y otra vez, pero puede ser que lo haga en forma superficial. Puede ser que usted diga: ya yo lo estoy amando porque ya yo le sonrío. O porque ya por lo menos le extiendo la mano. No. Aquí el amor de Dios no solamente es amplio, no solamente es duradero, sino que el amor de Dios es intenso. ¿Y cómo sabemos que es intenso? Porque hizo algo por mí que ninguno de nosotros se atrevería a hacer por alguien que ama. Imagínense que usted tiene que dar a uno de sus hijos por alguien que usted ama profundamente para salvarle la vida. Usted no lo haría. Si la vida de mi esposa depende de la vida de uno de mis hijos, por más que yo ame a mi esposa, yo daría la vida de mi hijo, que también es hijo de ella, si de mí dependiese. Pero la Biblia dice que Él entregó a su hijo por ti. Y dime tú, ¿qué hiciste tú para que te merecieras al Hijo de Dios? Nada. Por eso, Dios soberanamente, por su amor que brota de Él, la Biblia dice en 1 de Juan, Dios es amor. ¿Usted puede explicar eso? No. Pero ese amor hizo que el que no cometió pecado por nosotros, por ti y por mí, fuese hecho pecado. Ahora, mi querido hermano, y con esto quiero terminar. Si el amor de Dios es tan amplio que te alcanzó siendo un pecador, si el amor es tan largo, tan duradero, que te ha acompañado todos estos años a pesar de tu infidelidad, a pesar de tu falta de compromiso. Y si el amor de Dios es tan intenso que estuvo dispuesto a dar a su propio hijo por ti, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para decir no puedo amar de la misma manera que Dios?
Sí, ciertamente nunca podremos amar como Dios, pero la Biblia dice que lo debemos intentar. Jesús dijo que tenemos que amar y orar por nuestros enemigos. Esa es la oración de Pablo. Fortaleza espiritual, firmeza en la fe, conocimiento pleno del amor de Dios. Versículo 20 y 21 termina con lo que llamamos una doxología. Si el cristiano, si la iglesia bautista de Leyland logra cambiar como pretendía Pablo que cambiaran los efesios y logran todas estas cosas, entonces el versículo 20 y 21 dice lo que va a pasar. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si tú no encuentras una motivación para vivir una mejor vida cristiana que la que estás viviendo ahora, si lo has intentado por el conocimiento de la Biblia y no te ha funcionado, conoces más pero no ves cambios en tu vida, si no ha funcionado los regaños o exhortaciones o prédicas o enseñanzas que has oído, si nada de eso ha hecho algún cambio en tu vida, déjame decirte que lo único que te puede empujar a vivir una vida más agradable, más santa, más productiva espiritualmente, es que te convenzas que tú lo estás haciendo para que Dios sea glorificado. Porque el propósito de tu vida y de la mía es que Dios sea glorificado. A ti debe producirte un profundo deseo que tu vida sea olor fragante al Señor. Por eso Pablo termina diciendo, a Él sea la gloria y sea la honra. No lo haga por el pastor, no lo haga por religiosidad. Hoy es un día para que usted le diga, Señor, tú me creaste con un propósito y sé que ese propósito es que tú seas glorificado por mí. Te quiero honrar, quiero ser olor fragante delante de tu presencia, quiero deslastrarme, quiero quitarme, quiero sacar de mi vida todo aquello que sé que no te agrada. Porque yo quiero que tú seas glorificado a través de mí. Si lo haces, estarás dando el paso que necesitas dar para la ruta que te va a hacer cada día un mejor hijo de Dios. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y en las pruebas que